Bienvenidos a su podcast Radio Cabeza, presentado por Casa Cañera, su casa artística por excelencia. Presentado por Giovanna Denise Puente y David Tello. Contactamos a Paola Robledo, una experta peluchóloga, kitty lover y fan del ya funado Eugenio Derbez. Además, abordamos el cómo la nostalgia que presenta nuestra generación por dichos programas, enfatizando en la familia peluche, han sido clave para la creación de estos memes y cómo los hemos vuelto parte de nuestro propio mexicanismo. El día de hoy en Radio Cabeza tenemos a nuestra invitada Paola Robledo, que podría decirse que es una especialista en el tema de la familia peluche, también conocido como la peluchología, que es un tema concurrente e importante para nuestra temática del día de hoy. Paola, ¿podrías hablarnos un poquito de qué importancia juega la familia peluche en la cultura del meme mexicano actualmente? Bueno, actualmente yo considero que la familia peluche ha dejado un gran, ¿cómo se diría? Una gran historia en nuestro contexto mexicano, porque digamos que este programa inició en los inicios de los 2000, entonces a pesar de que aún no había pues el internet que hay ahora, pues muchas familias se la pasaban viendo la tele, ¿no? Entonces era muy común que vieran esos programas de comedia como Vecinos o no sé, El Chavo del Ocho, y pues entre estos La Familia Peluche, que es más reciente. Creo yo que por eso muchos mexicanos la tienen como en cuenta, porque llegó en el momento justo en el que aún no había tantos distractores como el internet o otras cosas. Entonces era más fácil que la familia se reuniera a verlos. A pesar de que quizás la serie envejeció mal por algunos chistes o temporadas más recientes, pues yo igual considero que dejó un gran legado en nosotros. Ok. ¿Consideras que es un factor importante que mucha de nuestra generación eran pequeños cuando estábamos viendo la familia peluche, y es por eso que ahora buscamos relacionar a algunos de sus personajes, podría decirse Ludovico o Ludoviquito, en situaciones un poco surreales, como, y citando al gran youtuber Mr. Loquendo, en sus múltiples etapas de ¿qué pasaría si Ludovico Peluche fuera enemigo de Itachi Uchiha? Sí, de hecho pues yo también crecí con la familia peluche, o sea, me acuerdo que yo iba a las vías y compraba las temporadas así piratas. Entonces, pues más que nada estos personajes pues están, digamos, muy basados en distinta medida, pero pues de alguna forma terminaron importando mucho en nosotros por los chistes que hacían, más que nada en la primera temporada, porque creo que es la que menos censura tenía. Quizás ya con el paso de los años se fue limitando Eugenio Derbez al hacer ciertos chistes o a meter algunas cosas, pero en estas temporadas, en la primera, no había ese nivel de censura. Entonces era más común que la gente se identificara, y esos mismos chistes son los que ahorita están más presentes, más que nada. Bueno, por ejemplo, aquel capítulo de donde hacen una mención a las Torres Gemelas, el atentado, pues bueno, en otros lados está censurado, por ejemplo en Estados Unidos, pero aquí lo siguen pasando, y pues es un capítulo que a nosotros nos sigue dando mucha risa, pero por ejemplo en otros lados pues ni siquiera lo pueden ver y no entenderían ese pequeño chiste. Ajá. Igual, ya para terminar la pequeña entrevista con nuestra invitada Paola, ¿consideras que el hecho de que tengamos personajes como Ludovico Peluche y hay la amplia gama que tiene el elenco de la familia Peluche, así como programas como Vecinos o también La Fea Más Bella o también María de todos los Ángeles, sea la culminación o parte de la evolución de la corriente de los mexicanismos que se viene gestando prácticamente desde el muralismo? Sí, definitivamente sí, porque, bueno, englobando todos estos programas de comedia, pues cada uno dejó su huella en uno de nosotros, pero de diferente forma. Pero en este caso
que estamos hablando solamente de la familia Peluche, pues creo que más que nada representó un gran cambio, tanto en el contexto social e histórico, por lo mismo, por diferentes chistes que decían quizás con respecto al gobierno de ese entonces, o situaciones también históricas dentro del contexto mexicano. Entonces, creo yo que por eso ha envejecido quizás bien, ya depende de cada persona. Pero, por ejemplo, el personaje de Ludovico, pues digamos que es como el más inocente, porque hace cosas sin saber que luego van a tener repercusiones, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, otros personajes como Ludoviquito, pues hace las cosas sabiendo que lo van a cagar al rato. O Vivi, pues no hace nada, pero igual la cagan. Y Federica, pues hace cosas así, sin pensarlo, digamos, ¿no? Pero Ludovico tiene como esa inocencia y creo que es el personaje que más ha influenciado en nosotros. Además de que, bueno, pues en ese entonces Eugenio pues tenía esa libertad que ya mencionaba antes, como para hacer chistes subidos de tono o no tan controlados como actualmente. Entonces creo que eso le dio un paso a que nosotros nos llegáramos a encontrar e identificar en esas situaciones, como por ejemplo esos memes de que ponen una situación de Ludovico, por ejemplo, y dices, sí, soy ese, o sea, me identifico. Muy bien. Pues muchas gracias, Paula, por tu tiempo y por tu pequeña introducción a este mundillo que es conocido como la familia Peluche. Están en Radio Cabeza por Casa Canera. Probablemente entendemos como mexicanismo a todo aquello que sea característico de nuestra nación, llámese bandera tricolor, la Virgen de Guadalupe, guerreros aztecas o la emblemática imagen del águila sobre un nopal. Y sí, todo eso forma parte de nuestra identidad como mexicanos, hablando desde un aspecto tradicional. Pero los tiempos cambian y nuestra generación está adaptando nuevos símbolos con los cuales sentirse identificada como mexas. Sumando el crecimiento tan exagerado de las redes sociales, y es que personajes como Mamalucha, el osito Bimbo, Dr. Simi o incluso Qué Monito se han puesto involucrados como nuestros emblemas. Nuestra interpretación de lo meramente mexicano, y esto se debe a que muchos de ellos han tomado popularidad a través de la reinterpretación en forma de memes. Es por ello que el día de hoy indagaremos en la corriente conocida como mexicanismos y cómo esta, al igual que sus múltiples íconos, se han convertido en lo que caracteriza y resalta al meme mexicano. Pero primero que nada, algo de contexto. Iniciemos propiamente con los mexicanismos. En la expresión del habla, los mexicanismos se pueden referir como esas palabras que, con la llegada de los españoles, surgieron para describir lo desconocido del nuevo continente, una necesidad de darle nombre a esa nueva realidad que no estaba adaptada al vocabulario de los europeos. Con el tiempo, estas construcciones lingüísticas que nacieron como una necesidad de entender a nuestros nativos se fue perdiendo, y es ahí que surgen nuestros propios mexicanismos de forma casi automática o inconsciente, lo que se conoce también como nuestro lenguaje coloquial. Inclusive, hay palabras que en nuestro contexto son de lo más normal o generalizado para el habla española, como regadera o café, refiriéndonos al color. Por poner algunos ejemplos, son mexicanismos que surgieron en primera instancia. Es por eso que en muchos programas de televisión que fueron traducidos al conocido doblaje neutral, estas palabras se suelen cambiar por marrón o ducha, pues en otros lugares son llamados de esta forma comúnmente. Después de esta pequeña explicación, vamos con lo bueno, el mexicanismo en el arte. Como la mayoría sabrán, y para quien no, después de los desastres que dejó la Revolución Mexicana, los ánimos del pueblo estaban por los suelos. Es así que ante la necesidad por construir una identidad nacional, misma que empapara a todos los sectores de la población, dado las condiciones de extrema desigualdad en la época, destacando el ámbito educativo, cultural y evidentemente económico. Por ello, el presidente de ese entonces, Álvaro Obregón, designa a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, desarrollando así el primer programa cultural del Estado.
Vasconcelos decide poner en marcha un programa público de arte, el cual tenía toda la intención de reforzar esta identidad y memoria colectiva, a la par que creaba campañas de alfabetización y creación de bibliotecas públicas, naciendo aquí la corriente artística más destacada, si no que representa mejor a México en el mundo artístico, el muralismo. En su concepción, el muralismo pretendía integrar a la población indígena que históricamente siempre y desgraciadamente ha recibido la discriminación por parte de las clases más acomodadas, por no decir dominantes, en un país como el nuestro. El proceso con el que se generó este concepto nos dotó de formas plásticas únicas en su estilo, enalteciendo así la estética prehispánica e indígena. El muralismo llevaba la principal característica y por lo cual es reconocido a nivel internacional como nuestra vanguardia más notoria. Es evidente, y con su nombre lo indica, el uso de muros como soporte, ya fueran edificios del Estado, escuelas, universidades o iglesias. Esto con la finalidad de tener un mayor alcance, el mayor alcance posible para la población mexicana. Abordando algunas de sus características que más resaltan, al tratarse de arte hecho en México, era obvio que dentro de esta corriente iba a encontrarse un poco de los valores ideológicos, como lo sería el idealismo individualista de Vasconcelos. Cabe mencionar que los ideales izquierdistas estaban a flote para ese tiempo, por lo que podíamos ver valores y principios del socialismo en estas obras, tales como la lucha de clases, la libertad, opresión, la vida campesina y la clase obrera, por mencionar algunos. En una de las tantas tendencias de nuestro gobierno a la hora de desarrollar proyectos de toda esta índole es la necesidad de demostrar la modernización y el progreso. Esto se ve en el muralismo, pues integraba referencias al conocimiento de las ciencias y la tecnología, incluyendo la industrialización y la máquina, notándose una clara influencia del futurismo y sus ideales. El machismo no lo heredamos del futurismo, ese ya existía en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, desgraciadamente. Otro de sus tantos tópicos, que con el tiempo se volvió un cliché dentro del arte en México, es la representación hacia nuestra cultura prehispánica y sus mitologías, que de manera positiva le dio imagen y voz a aquellas personas que heredábamos el pasado indígena, porque todo, si no es que la mayoría de nuestro país cargamos con este linaje en nuestro ser. Estas representaciones incluían algunos de los relatos históricos, símbolos, costumbres, mitos o deidades de dichas culturas que hasta el día de hoy nos representan en todo el mundo. Por último, una de las 4 temáticas principales del muralismo es, como no, la inmortalización a los múltiples pasajes de nuestra historia. Hablamos de la conquista, la guerra de independencia, la Revolución Mexicana o la abolición de la esclavitud, entre muchos otros. Pero mayormente querían mostrar los triunfos de la nación, un poco como lo que hace Estados Unidos en todas sus películas de guerra. En el muralismo se destacaron 3 artistas en específico. Diego Rivera, su máximo exponente, quien tiene pinturas regadas por todo el país, abordando temáticas como el pueblo campesino u obrero, así como muchas de nuestras costumbres como nación. José Clemente Orozco, quien no solo fungió como uno de los 3 grandes muralistas, sino que también fue caricaturista y litógrafo, teniendo el título del primer artista en ser sepultado en la actual Rotonda de las Personas Ilustres y miembro fundador del Colegio Nacional. Por último, tenemos a quien yo considero el papá, el patrón, el señorón, el mero mero de todo el muralismo, David Alfaro Siqueiros, quien fue prácticamente el más rebelde del movimiento, pues debido a su compromiso político y sus posturas de izquierda, fue encarcelado no 1, sino 4 veces a como lo quiero. La mera crema. Mi apá. Como de un acto evolutivo se tratase, aquella generación de artistas que creció bajo las enseñanzas del muralismo planteó que era algo redundante seguir con los ideales y técnicas de dicho movimiento. En compañía de la enorme ola de artistas europeos que emigraron a nuestros territorios durante la Segunda Guerra Mundial, quienes ya cargaban una visión muy distinta a la nacional, por lo que comenzó una experimentación dentro del arte en México. A este grupo de artistas y creadores se les conoce como la generación de la ruptura. A diferencia de sus antecesores, aquí no se buscaba generar un estilo específico, pero sí buscaban nuevos horizontes para llevar sus ideas. Era ver quién podía generar las obras más abstractas. En este caso, no había tanto una conceptualización como sí vendría más adelante. A ver, ¿quién era la mera...? No, mejor no. Iba a decir una cosa. Pues de ahí sale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este señor que también se murió hace poco? Que es de Oaxaca. ¿Chabelo? No, ¿Chabelo? que es el papá de... ¿Cómo se llama? De Doctor Lacra. Ay, bueno, ese señor, el papá de Doctor Lacra. ese güey. Ahora demos un salto temporal.
a una de las épocas más locas en todos los sentidos, no solamente para México, sino para el mundo. Hablamos de los 80s y con ello se nos presenta una nueva generación de artistas con nuevos intereses a nivel conceptual y creativo. Ya estamos en los neomexicanismos. Para ese entonces, la magia y el sentimiento patriótico que teníamos en el muralismo se habían esfumado. Esa esperanza se nos escapó de las manos después de tanta brutalidad que se vivió en las décadas posteriores a la post-revolución. Se denominaban mexicanismos, no por un sentimiento patriótico, sino por su carga de humor ácido y crítico ante un contexto de crisis políticas y económicas. Era el despertar de la sociedad civil. El arte de México volvió a dotarse con un trasfondo social, después de las propuestas abstractas y meramente estéticas de la generación anterior. Nace en los 80s y se termina en los 90s. Esta generación retomó la imaginería mexicana, es decir, los tópicos culturales, como la Virgen de Guadalupe, aspectos prehispánicos, deidades católicas, que para ese entonces ya estaban bien arraigados en nuestra cultura. Esto para reformularlos artísticamente. Sus obras se caracterizaron por usar símbolos patrios y religiosos, típicos de su cultura mexicana, además de materiales y tonalidades del arte popular, los vestigios de las culturas indígenas. Derivado de la práctica popular de Frida Kahlo, muchos artistas decidieron utilizar su propio cuerpo para construir identidades ya no solo colectivas, sino personales. Las referencias corpóreas y la sexualidad ocupaban un lugar preponderante en el trabajo de estos artistas. Esto respecto que al sexo y la sexualidad eran en sí un tema tabú para la época, como si de señores persinándose cada que un adolescente gritaba la palabra verga en público se tratara, pero esto en respuesta a la censura y las ganas de ser provocativos e incendiarios. Se combina con el neoexpresionismo, que estaba en auge en la Alemania, quizá por su agresividad, sus temas de índole sexual y sátira, la forma en que estos son tratados y el uso de las imágenes fácilmente reconocibles como el cuerpo humano, generalmente dibujadas de manera muy burda. Exploran con lenguajes muy distintos a la simbología católica que predomina en el país. Esto posteriormente se volvería una práctica mega habitual, como el dotar de estéticas poco usuales a las figuras del Niño Dios, la Virgen de Guadalupe, entre otros santos. Es por ello que podemos ver una Spider Virgen o un Niño Dios portando con orgullo la camisa de sus poderosísimas Águilas del América. Es ácido y mayormente contestatario ante el panorama de aquella época, pues como ya vimos anteriormente, veníamos de echarnos la mayor decepción nacional y no hablamos del bajo rendimiento futbolístico de nuestra selección, sino a la falsa ilusión de un futuro próspero que nos vendieron en el muralismo y los aires del patriotismo. Algo más que caracterizó al neomexicanismo, o mejor dicho, lo popularizó, es gracias a que muchos de los artistas renacientes del rock nacional portaban muchos de estos elementos. Entre ellos están las Ultrasónicas, Caifanes y el más evidente de todos, Don Alex Lora. Su eterna adoración a la Virgen de Guadalupe. ¡Y que viva el rock and roll! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Un saludo para Puebla! Pasados los años 90, México adoptaría nuevas identidades, y como si de un ciclo sin fin se tratara, volvíamos a tener una brisa de esperanza con la victoria del ahora expresidente Vicente Fox Quesada en el año 2000, pues con este se daba fin a los más de 70 años en los que estuvimos bajo los mandatos del Partido Revolucionario Institucional. Parecía un cambio favorable para nuestro país, pero como si del mejor guerrero de Dios se tratase, rápidamente esta ilusión se esfumó, con las nuevas leyes de migración que el vecino del norte había implementado, a la par de una creciente violencia, y se cimentaban las bases para la posterior guerra contra el narco que implementaría Felipe Calderón, el sucesor de Fox. Con esta nueva decepción como relación tóxica, México volvió a confiar en el PRI, con el candidato Enrique Peña Nieto, con quien también sucumbimos ante una gama de sucesos como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca. Al mismo tiempo que ocurría todo esto, las redes sociales iban evolucionando a un ritmo acelerado, siendo Facebook la más popular entre ellas.
tomando una enorme popularidad el desarrollo y publicación de memes que para este entonces se encontraban en sus etapas más primigenias. A esto se suma uno de los sucesos más horribles ocurridos durante estos años, el surgimiento de las agrupaciones más atroces del mundo, como lo pueden ser Seguidores de la Grasa o Legión Hulk. Entonces, podemos hablar que México estaba recibiendo una nueva ola de eventos canónicos, llenos de sufrimiento e incertidumbre, pero el humor mexicano comenzaba a transformarse. Los Rage Comics, como se le conocían a los primeros memes, estaban quedándose obsoletos, por lo que surgían corrientes latinoamericanas del meme, dotadas de un lenguaje propio y distinguiéndose del humor de habla inglesa. Estas corrientes, de a poco, nos brindaban un escape a la cruda realidad, pero nos recordaba de dónde veníamos mediante los personajes utilizados en ellos. Para estos años, la cultura del meme crecía y se volvía un nuevo medio para la crítica política o patriótica, así como los clichés socioculturales del país o del contexto latinoamericano en general, como hacer burla del hecho de la mala pavimentación de nuestras calles. Al mismo tiempo que todo el desgarriate del sexenio pasado ocurría, empezaban a surgir los personajes que serían protagonistas y caracterizarían al meme mexicano. El más grande ejemplo es nuestra lolcow por excelencia, la chef de élite, maquillista de estrellas, cantante de gran rango vocal, filósofa, artista conceptual, actriz de películas de culto y, en resumidas cuentas, la influencer que México necesitaba pero no lo sabía, la gran Aimee P3. Seguida de su enorme abanico de personajes recurrentes y actos dignos de una novela de H.P. Lovecraft, como el famoso pozole de lavadero o la rascadita navideña. Dios, Jesús, Omar, H.P. Lovecraft, Lolcow, término de internet utilizado para referirnos a personajes que, por su comportamiento excéntrico, extraño o meramente absurdo, sirven como el combustible para generar bromas y chistes en torno a sus personas. O, en las muy resumidas palabras del youtuber Yoshimitsu Kadeon, gente cotorra. Para la llegada de la Cuarta Transformación, el país ya había adoptado una amplia gama de identidades, las cuales se notan y resaltan con el gremio humorístico de las redes sociales. Y con ello, se retomaban algunas de las figuras más notorias durante la infancia de la generación Z y parte de la Centennial, tales como las mascotas de algunas empresas como Mamá Lucha, El Pollo Feliz, El Osito Bimbo o el Dr. Simi. Del lado de la televisión tenemos al elenco de la familia Peluche, Doña Lucha, El Macaco, Jordi Rosado, Albertano, Chabelo, Carmelita Salinas, el elenco de Vecinos, Que Monito, el metiche de Don Tomás, Monche y Beto de la Secu, hasta el mismísimo presidente López Obrador o la ya mencionada Aimee P3. Son parte de la amplia oferta de personajes con los que cuenta nuestra cultura popular y que gracias al internet se han vuelto material para memes. Estos memes nacen del ya retorcido sentido del humor que caracteriza a nuestra generación, como poner a los personajes ya mencionados en situaciones que poco o nada tienen que ver con los contextos de donde son extraídos. El ejemplo más bonito de estos son los múltiples videos de donde encontramos a Shrek interactuando con nuestro presidente, ya sea siguiéndolo por las calles o comiendo barbacoa a su lado. Para esta corriente no se quedaría en solo retomar figuras populares del país para dotarles de un humor ácido y que va en contra de lo considerado humor, hablando desde lo más convencional. Gracias a esta apropiación y reinterpretación de dichos elementos es que nacen verdaderas bellezas del internet, como lo son los Shreks buchones, los cuales son un punto de crítica para el sector social, pues no solo se burla de las personas que aspiran a un estilo de vida glamorizado por la narcocultura, sino que también existen los Shreksicans, que atacan directo a lo caricaturizada, pero también aterradora por sí percepción alterada de la realidad que puede llegar a presentarse en la clase más favorecida de nuestro país. Otro elemento igualmente popular son las llamadas monas chinas, desempeñándose en actos cotidianos de nuestra nación o contextos latinoamericanos. Tal es el caso de los protagonistas de Evangelion comiendo tacos o haciendo carnita asada mientras se fondean una caguama. Y en muy gusto personal, los videos de Mr. Loquendo, donde teoriza acerca de qué pasaría si Itachi Uchiha vendiera tamales, o qué pasaría si Kakashi Hatake fuera albañil. Es por todo lo anterior que podemos considerar a una de las corrientes del meme mexicano como una evolución o nueva plataforma de difusión para los mexicanismos hoy en día. Quizá ya no estén tan presente la mitología prehispánica o los entes del catolicismo,
pues los gustos e intereses de las nuevas generaciones de México tienen sus ojos en dirección a otro tipo de figuras con las que se sienta una especie de empatía o de las que sí o sí va a ser una burla. Acaban de escuchar Radio Cabeza, presentado por Casa Canera. Hasta la próxima.